Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy venimos con este tutorial que es muy fácil y sencillo de realizar. Vamos a realizar este bolso. Yo lo hice con sobrantes de macramé y este es el resultado. Entonces así es como me queda. Esta es la parte, bueno, como ustedes quieran, de al frente o la parte de atrás, y este es el otro lado. También esta es la manija, por así decirla, la hice larga, quiero que me quede largo, y la hice también con granny. Les voy a dar la medida del bolso. De ancho mide 32 centímetros, de largo mide 28 centímetros. Utilicé aguja de 4 y aquí le puse fue cremallera. Entonces así es como queda el bolso, y este es un bolsillo adicional que realicé para mi bolso. Entonces espero que les guste este tutorial y comenzamos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerden que el granny lo van a encontrar abajo en la cajita de comentarios o en la cajita de descripción. Van a encontrar el link para realizar el granny. Entonces por lo pronto vamos a iniciar. Voy a utilizar una aguja de 4 y vamos a hacer lo siguiente con el granny. Aquí simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a ingresar aquí a cualquier esquina y vamos a hacer un nudito y vamos a iniciar. Entonces vamos a subir con 2 cadenas, una es para darle alce, la otra representa un punto bajo, y vamos a ingresar al mismo espacio y vamos a hacer un punto bajo, o sea que aquí ya tengo dos cadenas de separación, y dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 puntos bajos. Entonces aquí ya trabajamos esquina, y aquí en cada espacio yo voy tejiendo y voy escondiendo las lanitas que me vaya encontrando. Entonces voy a seguir aquí escondiendo esta, y en cada espacio voy a realizar un punto bajo. Ingreso al próximo espacio, punto bajo, ahorita cortamos ese hilito, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, próximo espacio, punto bajo, y así me voy hasta llegar aquí a la esquina. Bueno, entonces aquí ya llegué a mi esquina y trabajamos exactamente igual. Entonces vamos a ingresar aquí a la esquina, vamos a hacer punto bajo, vamos a hacer 2 puntos bajos separado de 2 cadenas, y en el mismo espacio 2 puntos bajos. Eso es todo lo que vamos a trabajar en las esquinas. Y ya aquí seguimos igual. Entonces en cada espacio un punto bajo, punto bajo, punto bajo, y así nos vamos por todo nuestro granny hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, y así es como nos quedó nuestro granny. Hay que esconder las lanitas que están ahí pendientes, y por lo pronto ya vamos a coser nuestro bolso. Vamos a coser el bolso, pero la primera parte. Aquí yo ya tengo estas previamente ya tejidas, pero antes quiero darles la medida del granny. El granny mide 9 centímetros por 9 centímetros. Recuerde que los colores dependen del gusto de cada una de ustedes. Entonces aquí yo voy a hacer mi bolso de este tamaño, de 3. Si ustedes desean el bolso más grande, entonces simplemente es poner otro cuadradito y coserlo, no hay problema. Yo el bolso lo voy a tejer así, de 3, y
de largo también va a ser de 3. Entonces aquí tengo entonces van a ser de 3 y de 3. Y por lo pronto entonces vamos a coser, a empezar a coser todos nuestros cuadrados. Recuerden nuevamente, ya ustedes ya de ustedes depende el tamaño del bolso. De mi parte yo lo voy a dejar 3 granis de ancho, 3 granis de largo. Entonces vamos a empezar a coser nuestros cuadrados. Bueno, entonces voy a empezar a coser, voy a coser este granny con este. Lo que vamos a hacer es unir, recuerde, el derecho va por dentro, el revés va por fuera. Y organizamos bien nuestro granny, que quede perfectamente bien. Y vamos a empezar aquí por la esquina y vamos a tomar la otra esquina. Voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo. Y aquí nos vamos cogiendo esta hebra con esta hebra. Voy a hacer otro nudo porque me gusta dejar el trabajo bien asegurado. Y ya aquí nos vamos, cogemos una hebra y una brita. No vamos a apretar demasiado para que no se nos dañe el trabajo. Y así me voy cosiendo. Y así me voy cosiendo todos los granis que necesito para mi bolso. Y cuando ya tenga los granis ya cosidos, regresamos. Bueno, entonces así es como nos queda. Ya aquí en la parte de atrás escondí todas las hebritas. Así es así queda por dentro y así queda por fuera. Entonces esta es la parte delantera de nuestro bolso. Entonces así nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí me adelanté y lo que hice fue lo siguiente. Me fui con una fila, con 3 filas de punto bajo por este lado. Entonces aquí ya me adelanté y hice 3 filas de punto bajo. Usé amarillo, café y rojo. Y de igual manera en esta parte vamos a hacer 3 líneas de punto bajo. Recuerden, si quieren hacer punto medio, punto alto, punto bajo, no hay problema. De mi parte voy a realizarlo con punto bajo. Y voy a utilizar el color amarillo. Entonces aquí me voy a parar en la puntica, en la esquina. Voy a hacerle el nudo para asegurar y voy a ingresar acá. Entonces voy a subir con una cadena que representa un punto bajo. Y en cada espacio, mientras que voy tejiendo, voy escondiendo esta hebrita, voy a realizar un punto bajo en cada espacio o el punto que ustedes hayan elegido. Entonces me voy por cada espacio, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo y así me voy por todo mi tejido hasta llegar aquí. Y cuando lleguen aquí, entonces si quieren o si gustan, hacen otra fila de otro color o con el mismo color. De mi parte yo voy a usar 3 colores, como en este caso que utilicé amarillo, café y rojo. Entonces aquí me voy a realizar las 3 filas de punto bajo y cuando termine, entonces regresamos. Bueno, entonces ya terminé de tejer a este lado y a este lado. Realicé 6 filas y 6 filas de punto bajo porque el ancho que necesitaba no me daba con 3 filas, me tocó aumentar 3 y 3, entonces ya alcancé el ancho que necesitaba.
Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar la parte de abajo. En la parte de abajo solamente voy a hacer 3 líneas de punto bajo, nada más. Y en la parte de arriba sí voy a trabajar 5 líneas de punto bajo. También les puedo dar otra idea si ustedes desean realizarlo haciendo vueltas con un solo color o con diferentes colores. Es que de mi parte yo lo quiero así de colores en cada parte, pero si ustedes desean, digamos, el color amarillo y van tejiendo alrededor por todo el tejido, después un ejemplo con color azul, van tejiendo así alrededor por todo el tejido, también puede ser otra opción. Como les digo, pues ya esto depende del gusto de cada una. Yo quiero que quede surtido, quiero que los colores queden diferentes en cada lado del bolso, entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera. Aquí ya estoy situada en la esquina de mi bolso. Aquí es un poco difícil de tejer, puesto que aquí hicimos las líneas, entonces no hay tejido como tal. Vamos ahora aquí a la esquina. Vamos a subir con un punto bajo, perdón, con una cadena que representa un punto bajo y me dirijo aquí al próximo espacio. Es un poquito difícil y vamos a hacer punto bajo. Voy a ingresar aquí al próximo espacio. Vamos a hacer punto bajo. Voy a dirigirme aquí al color amarillo. Voy a abrir un espacio con la aguja. Vamos a hacer un punto bajo. Y ya aquí llegamos al tejido, entonces ya aquí es mucho más fácil. Voy a ingresar, punto bajo, en cada espacio voy a realizar un punto bajo. Ya que es mucho más fácil de tejer. Perdón. Entonces aquí ya vamos tejiendo punto bajo en cada espacio o el punto que ustedes desean. Este bolso es realmente fácil, son puntos básicos, entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces ya después nos vamos así con punto bajo. Esta es la parte de arriba. En la parte de arriba, como ya les dije al comienzo, voy a realizar 5 líneas. Y aquí en la parte de abajo solamente voy a hacer 3 líneas. Entonces cuando tenga ya tejida la parte de abajo y la parte de arriba, porque es realmente muy sencillo, entonces regresamos para hacer la parte trasera de nuestro bolso. Bueno, ya terminé de hacer la parte delantera de nuestro bolso, así es como nos queda. En la parte de los lados realicé 6 vueltas con diferentes colores de punto bajo, de igual manera acá. En la parte de arriba hice 5 líneas de punto bajo y en la parte de abajo solamente hice 2 líneas de punto bajo y así es como nos quedó. Ya escondí las lanitas, faltan las de este lado y ya aquí los granes están todo ok. Bueno, ahora vamos a iniciar la parte de atrás de nuestro bolso. ¿Qué vamos a hacer? Voy a iniciar con este color rojo y vamos a realizar las cadenas que sean necesarias hasta alcanzar el ancho que necesitamos. Entonces me voy a ir así con mis cadenas hasta alcanzar el ancho y cuando tenga las cadenas regresamos. Bueno, ya terminé mi línea de cadenas y en total realicé 53. Pienso que ahí está perfecto. 53. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner mi dedito aquí donde hice la última cadena y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3, que ya representan un punto alto. Lazada y aquí donde tenía mi dedito voy a ingresar y voy a realizar un punto alto. Ahora, lazada en el próximo espacio voy a ingresar y realizo un punto alto.
lazada, ingreso al próximo espacio y vamos a realizar un punto alto. Y así me voy por todas mis cadenas hasta llegar acá. Y aquí ya tengo adelantado. Y aquí yo ya tengo adelantado la mitad de mi bolso. Así es como voy. Aquí realicé 2 líneas de punto alto, 2 líneas de punto bajo de color verde, una línea de punto bajo de color mostaza, 3 líneas de punto alto de color amarillo, 2 líneas de punto medio con café, una línea de punto bajo con azul, 4 líneas de punto alto de color blanco, 2 líneas de punto medio con verde, una de punto bajo con rojo, 1, 2, 3 líneas de punto alto con azul, 1, 2 líneas de punto medio con, este es un mostaza, y amarillo, perdón, y una línea de punto bajo de mostaza. Entonces así voy con la parte de atrás de mi bolso. Entonces aquí ustedes pueden jugar con los colores o si desean hacerlo de un solo color o si desean hacerlo solamente con una puntada. Yo en mi caso realicé así como les acabé de decir anteriormente. Entonces realicé este consecutivo. No tengo un consecutivo como tal, simplemente si ustedes se pueden dar cuenta, aquí hice 4 líneas de punto alto, aquí hice 3, aquí hice 3. Entonces aquí estoy es jugando con los colores y jugando con los tejidos. Si ustedes desean hacerlo todo de un color con punto alto, medio o bajo, va perfecto. Si quieren así surtido, ya depende del gusto de cada una de ustedes. Entonces la idea es alcanzar el alto. Me faltaría esta parte. Aquí de mi parte ya tengo, realicé punto bajo, entonces vamos a realizar punto alto. Bueno, entonces aquí ya vamos a iniciar. Voy a ingresar aquí en la primera cadena donde hicimos punto bajo, ingreso. Voy a asegurar muy bien mi trabajo. Y aquí vamos a subir con 3 cadenas. Entonces vamos con 1, 2 y 3 que representan un punto alto. Ahora me dirijo al próximo espacio y voy a realizar punto alto. Me dirijo al próximo espacio, voy escondiendo el hilito y realizamos punto alto. Me dirijo al próximo espacio, vamos a realizar punto alto. Me dirijo al próximo espacio, punto alto. Me dirijo al próximo espacio, punto alto. Y así nos vamos tejiendo hacia alrededor de todo nuestro tejido, realizando las vueltas que ustedes desean con el punto que ustedes hayan elegido y también el color. Entonces aquí yo simplemente voy tejiendo punto alto. Este bolso es demasiado sencillo de realizar. Si ustedes se pueden dar cuenta, solamente estamos utilizando puntos básicos del crochet, punto medio, punto alto y punto bajo. Recuerden que si ustedes quieren aprender este punto, en mi canal de YouTube hay un curso a crochet básico desde cero para principiantes, entonces pueden ingresar y ahí van a encontrar todos los puntos básicos para que realicen este bolso. Las tejedoras o los tejedores que hasta ahora están empezando en el crochet y digamos que se antojaron de hacer este bolso, entonces pueden tomar el curso y después realizar el bolso. Es muy sencillo este bolso de realizar, es muy fácil. Bueno, entonces así nos vamos dando las vueltas que sean necesarias hasta alcanzar el
el largo, perdón, porque el ancho ya lo tengo acá. Entonces, este es el ancho, me falta el largo. Entonces, ya ustedes van empezando a tejer. A mí me falta este poquito hasta llegar acá. Entonces voy a seguir tejiendo hasta tener las dos partes, la parte delantera que ya la tenemos y la parte trasera. Y de paso vamos a esconder todos estos hilitos para que nos quede bien bonito el trabajo. Entonces cuando tenga la parte de atrás lista, volvemos para terminar nuestro bolso. Bueno, entonces ya terminamos de tejer la parte delantera y la parte trasera. Aquí en la parte de atrás de mi bolso me fui con una línea de punto bajo a cada lado con el fin de que a la hora de coser las dos partes pues quede bien bonito, que eso es el crochet, esos detalles que hacen ver bonita la prenda o lo que estamos realizando. También ya escondí las lanitas, si se pueden dar cuenta, ya no hay lanitas y simplemente es coser. Entonces este es el derecho, este es el derecho, entonces derecho con derecho, el revés va por fuera y lo que vamos a hacer es coser alrededor de todo nuestro bolso y cuando ya tengamos cosido nuestro bolso volvemos para realizar lo que falta. Bueno, ya terminé de coser mi bolso, así es como nos quedó y les voy a dar la medida del bolso. El bolso mide de ancho 32 centímetros y de largo 27 centímetros. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el bolso, la parte delantera y la parte trasera. Aquí voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un bolsillo adicional y yo ya me adelanté y lo realicé con estos mismos granes. Entonces quiero así un bolsillo adicional donde poder meter más cositas, de pronto, no sé, unos esferos, el maquillaje o lo que ustedes necesiten o lo que ustedes gusten guardar ahí en el bolso. Entonces, los grannies es exactamente lo mismo como realizamos aquí al comienzo. Realizamos nuestro granny, alrededor le hacemos con punto bajo de diferentes colores y después hacemos las uniones. En mi caso, para alcanzar el ancho del bolso, entonces necesité 4 grannies. 4 grannies de ancho y 2 grannies de largo. Entonces así es como nos queda. Simplemente es coser aquí esta parte con la parte de abajo y de igual manera coserla con esta parte y coserla con esta parte. Entonces así es como nos quedaría. Las que no deseen el bolsillo adicional pues o pueden dejarlo de esta manera, no hay ningún inconveniente. Entonces esto ya es adicional para las que desean un bolsillo extra. Entonces así es como nos quedaría. Ahora vamos a hacer el asa. El asa yo me adelanté también. El asa es bastante fácil y la hice también con granis. Quería un bolso con muchos granis, entonces el asa lo hice con los mismos granis que realizamos al comienzo del tutorial. El granny normal y alrededor lo hice con un punto bajo como lo hicimos aquí al comienzo de nuestro bolso. Entonces así nos queda. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 granes. Los cosí y al final me fui con punto bajo por toda mi asa. Esta asa es larga porque quiero que el bolsito me quede larguito, no cortico. Y así me fui por toda la asa. Entonces solamente realicé una vuelta de punto bajo y así es como nos queda. Simplemente es coger aquí, miramos cuál es la mitad de nuestro bolso. La mitad de nuestro bolso es esta. Perdón, agacho un poquito. Ahora sí. La mitad de nuestro bolso queda acá y lo único que debemos de hacer es coser esta parte con esta parte.
entonces ya sabemos que se cose de esta manera. El derecho va por dentro, el derecho por dentro, y lo cosemos acá, lo cosemos muy bien y nos quedaría así, de esta manera. Nos quedaría así cosido. De igual manera vamos al otro lado y miramos dónde queda la mitad de nuestro bolso, y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Lo vamos a coser acá. Entonces cuando terminemos de coser nuestras asas y de coser también esta parte del bolsillito, que sería esta, y pienso que eso sería todo. Entonces me voy a poner a coser esta parte y voy a coser esta parte y regreso para realizar ya lo que falta de nuestro bolso. Entonces ya regresamos. Bueno, ya terminé de coser la parte del bolsillo, que es esta. Quedó muy bonito el bolso. Y también ya cosí lo que es la manija. En este caso yo la hice larga, quería que me quedara largo el bolso, no cortico, y así es como me quedó. Bueno, ahora vamos a trabajar lo que es la tapita del bolso o el cierre. Yo había pensado realizar varias filas, irnos así, varias filas con punto medio, así como realizamos aquí adelante con punto medio, punto alto, punto bajo, así hasta llegar hasta el largo para cerrar la tapita y aquí colocar el botón. Esa puede ser una opción y queda muy bonito. La otra opción también sería colocar la cremallera, que sería esta. Encontré esta cremallera y va perfecto porque el color me encanta porque es café, entonces se parece a lo que necesito. La otra es poner la cremallera de esta manera y coserla, y eso sería todo. Entonces no sé si ustedes desean, digamos, el bolso con la tapita, me dicen y la hacemos. Yo de mi parte lo voy a hacer entonces con la cremallera, a ver cómo nos queda. Para poner la cremallera es muy fácil. Afortunadamente esta cremallera es apenas para lo que necesito, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí es donde se abre el cierre y vamos a colocarla aquí debajo de esta parte. Entonces vamos a mirar que coincida. Así puede ser, y la vamos pegando y la vamos sujetando mejor con alfileres. Entonces vamos a situar la cremallera de esta manera. Y vamos a fijarlo con alfileres. Con eso a la hora de coser no se nos va a mover y va a quedar fijo. Entonces aquí vamos fijando. En este lado. Y así me voy alrededor de la cremallera y de igual manera lo vamos a hacer en la parte de acá. Entonces cuando tenga los alfileres regresamos. Bueno, entonces ya fijé la cremallera con los alfileres. Con eso a la hora de coser no se nos va a mover. Entonces ya esta es la manera en la que queda nuestra cremallera. Y simplemente es coser. Yo generalmente siempre coso con el color de la cremallera porque digamos si aquí lo coso con blanco, con amarillo, pues obviamente se va a notar. La idea de coser es que no se note y quede el trabajo perfecto. Entonces aquí nos vamos cosiendo. Voy a quitar este alfiler. Y nos vamos a ir cosiendo. Entonces vamos a tomar la parte de atrás, tratando de que la costura
cuando vayamos cosiendo no se note. Entonces aquí voy cosiendo, siempre cosemos por la mitad para asegurar bien nuestro trabajo. Entonces voy a coser por la mitad de la cremallera. Voy a hacer puntadas muy corticas para que quede bien asegurado. Entonces así nos vamos. Y si se dan cuenta no se nota. Entonces aquí por la parte de atrás voy a hacerlo de manera cortica para que se vea más bonito. De esta manera. Nos vamos cosiendo así alrededor de todo nuestro bolso. Así alrededor de todo nuestro bolso hasta llegar aquí. Las que desean entonces realizar la tapita como tal, pueden hacerlo con granny, con este granny, o se van tejiendo aquí por este lado, punto medio, punto alto, punto bajo de diferentes colores, y ahí realizan la tapita. Si ustedes deseen que yo realice la tapita para el bolso, me lo dejan aquí en la cajita de comentarios y lo realizamos sin ningún problema. En mi caso lo voy a hacer con la cremallera, pero vuelvo y reitero, si quieren con la tapita, me escriben y con mucho gusto lo hacemos. Y pienso que esto sería todo. Recuerden que al comienzo de este tutorial o al final les muestro ya el terminado del bolso. Por lo pronto, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.